Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado la semana? Estoy seguro que Dios nos ha acompañado en cada momento, en los que hemos estado bien y en los que han enfrentado dificultades. Dios está siempre acompañándonos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, estaba hablando con mi pastor, el Héctor Barrero, y pues hagan de cuenta que está hablando él, porque él me dio el tema, estuvimos hablando y voy a tratar de reflejar lo que él quería decirles a ustedes. Entonces vamos a comenzar con el tema, que es un tema interesante y un poquito desafiante. De nuevo, los puedo preocupar un poquito. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo, ustedes son representantes de Cristo? ¿Cómo se sienten? ¿Cierto? Bueno, algunos podemos decir, me siento bien, yo pues oro mucho, estudio mucho la Biblia, mi matrimonio marcha bien, soy un buen hijo, soy un buen padre, un buen vecino, y claro que sí. Y de pronto alguna otra persona puede decir, bueno, yo tengo tantos defectos, ¿cierto? Tantas debilidades, que de pronto no merezco ese título, ¿cierto? Pero el caso es que el Señor quiere que seamos sus representantes. Y vamos a comenzar, hermanos, pensando en, cuando hablamos de representantes, esa palabra se deriva de la palabra representar. ¿Y qué es representar, hermanos? Representar, hermanos, en el diccionario dice simplemente ser determinada cosa, el símbolo o la imagen de algo o alguien. Eso es un símbolo, lo que representa algo. Representar es eso, es ser la imagen o la imitación de alguien. También representar es imitar perfectamente a algo o a alguien. Por ejemplo, cuando vemos el símbolo, una palomita, esa palomita representa algo, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes con la paloma? Simplemente la paz, ¿cierto? La paz. Decimos es la paz. Cuando vemos el león, ¿qué nos representa? La fuerza, sí, pues la fuerza. Representa poder, a veces con la violencia también. Es el símbolo del rey, ¿no? Y fíjese que estos símbolos vienen desde muchos miles de años atrás. Siempre se ha asociado el león con el, decimos que es el rey de los animales, ¿no? Por lo que es el más grande y el más fuerte. Muy bien, ahora, ¿qué es un representante? Pues un representante es una persona que representa a una institución, que representa a alguien, hace esa labor, actúa en nombre o a favor de alguien. Ejemplos, un abogado. Cuando nosotros necesitamos hacer una determinada, digamos, diligencia judicial o estamos en dificultades judiciales, pues acudimos a un abogado que va a actuar en nombre nuestro, nos va a representar, y él va a ir a sitios donde nosotros no podemos ir o no queremos. Eso es un abogado, nos representa en determinado caso. Hablemos de los representantes de ventas, ¿no? Muchas personas trabajan como vendedores, y cuando uno trabaja en una empresa como vendedor, pues ¿a quién representa? A su empresa. Tiene que leer uno la visión, la misión de la empresa, y en algunas empresas hasta le hacen colocar un uniforme. Yo trabajo en una empresa pequeñita, pero mi jefe ya tiene la visión, la misión, y siempre nos dice, tenemos que ponernos la camiseta, dice él, ¿no? Y claro, yo actúo como mi empresa. Yo hablo de mi empresa, no la de mi jefe, sino nuestra empresa, y todos trabajamos en pro de ella. Muy bien. Los muchachos, ¿no? Los colegios, ¿no?
¿qué nos hacían colocar cuando íbamos al colegio? Un uniforme, ¿cierto? Y se acuerdan ustedes que los colores de ese uniforme eran importantes. Y para los profesores, ese uniforme era súper importante. Y hay de nosotros si nos veían por allí cuando ya estábamos adolescentes, que nos gustaban las fiestas y nos gustaba pues estar de rumba, alguna cosa así, en algún sitio que no conveniente, y nos veía un profesor con el uniforme. Al otro día teníamos dificultades, porque el profe nos decía, es que ustedes representan al colegio, ¿cierto? Y usted no puede llevar el uniforme en cualquier parte. Eso es, hermanos, representar. Todos nosotros representamos a alguien, ¿sí? Y el cristiano en especial representa a Cristo. Esa es el tema que estamos mencionando hoy. Como les digo, puede ser un poquito desafiante y puede ser un poquito intimidante. ¿Por qué? Porque ocurre que en la Biblia nos habla de muchísimas ejemplos de cómo ser representantes de Cristo. Ya lo habíamos visto en otro sermón. Los cristianos somos, por ejemplo, la sal y luz de la tierra, ¿cierto? Es un ejemplo que nos da Mateo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal. Ustedes dan sabor, ¿cierto? Preservan, no dejan que la tierra se corrompa completamente. Son la luz, dice Mateo 5. Y yo los invito a que tomen estas escrituras y las lean y las estudien bien, porque el Señor dice, ustedes son la luz, ¿no? Y cuando habla en Mateo 5 de ustedes son la luz de la tierra, Él dice, miren, así alumbre su luz sobre los hombres, cuando vean sus buenas obras y den la gloria a Dios. Dense cuenta cómo la luz que menciona el Señor Jesucristo está asociado con algo que hacemos, con buenas obras, dice Mateo. Menciona Mateo, que dijo el Señor Jesucristo. Efesios 4:24 nos dice que somos nuevos hombres, ¿no? Y incluimos a todos, hombres y mujeres, nuevos hombres y nuevas mujeres, creados según Dios. Efesios 4:24. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice que nosotros somos nuevas criaturas, una nueva creación, y que las cosas viejas simplemente pasaron, ¿no? Simplemente pasaron, que ahora estamos en una nueva vida. Y el mismo Pablo, en este mismo capítulo, dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea que embajadores quiere decir que representamos. Un embajador representa un reino, representa un gobierno, está en otro país, en otra región y representa otro gobierno. Y nosotros somos, dice Pablo, que somos ciudadanos celestiales, ciudadanos de un reino celestial. Y él dice, Pablo dice que cuando somos embajadores, rogamos al mundo, en nombre de Dios, que nos reconciliemos con Él, que como embajadores, como representantes hacemos algo, y es decirle al mundo, reconcíliese con Dios. Es decir, les estamos predicando el Evangelio, el perdón del Señor Jesucristo y el deseo que Él tiene de que todo hombre vaya delante de Él. En Efesios capítulo 5, en el versículo 7, Pablo dice que somos hijos de luz, ¿no? Es impresionante. Él dice, ustedes son hijos de luz, compórtense como tal, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Y podemos avanzar más. Hebreos 2:11 dice que, Pablo dice que somos hermanos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se siente hasta este momento, no? O nos podemos sentir muy contentos, o también nos podemos sentir un poquito intimidados, ¿no? Yo no sabía que yo era tanto, ¿cierto? Yo no sabía que Dios me tenía en ese concepto.
En Efesios capítulo 5, versículo 7 dice que somos imitadores de Dios. O sea, cuando dice que somos imitadores, quiere decir que tratamos de actuar como Él actúa. Tratamos de comportarnos como Él se comporta. Y Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama. Nos ama tanto que envió al Señor Jesucristo para morir por nosotros. Dio su vida por nosotros. Y somos hijos amados. Y nuestra respuesta a ese amor es que lo imitamos. Lo imitamos a Él. Muy bien. Como les digo, podemos pensar que ¿cómo llevamos a cabo todo esto que les he mencionado tan rápido, ¿cierto? ¿Cómo llevarlo a cabo, mis hermanos? Pues bien, hay en Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo nos da una clave, y no voy a detenerme mucho en Mateo 11, pero lo que Mateo dice en Mateo 11 es, Él dice algo, en el versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el primer punto, hermanos, para nosotros ser representantes de Él, para poder imitar al Señor? Pues simplemente el primer paso es ir al Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí, ¿cierto? Vamos a donde el Señor. Dice Él que le llevamos nuestras cargas y Él a su vez nos pone su yugo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo que Él quiere decir con poner su yugo es que Él nos da otra visión. El Señor Jesucristo tiene una misión. Él dijo, yo vengo a hacer lo que el Padre me manda. Y en el versículo 27, el Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y es interesante esta frase porque quiere decir que entre el Padre y el Hijo hay un total conocimiento. Hay una total relación de amor, de comprensión. Y dice que esa relación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo la quieren compartir, dice aquí, con a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo ha revelado al Padre. Y Él quiere que tengamos esa misma relación. Que así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están en una relación completa de conocimiento, de armonía, de amor, de comunicación, cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno esté conectado con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Yo podría ampliar esta escritura y decir, bueno, voy a poner un nombre, ¿no? Un nombre. Bueno, es que lo que Dios quiere es que nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y el Padre conoce al Hijo. Pero ahora ya no es nadie. Ahora dice, podemos decir que el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y cada persona que Dios ha llamado, hombre o mujer, ponga su nombre. El propósito del Señor es que cada hombre, cada mujer conozca al Padre. Y el Padre conoce a cada persona. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba el otro día de que Jesucristo es el buen pastor? El pastor conoce cada una de sus ovejas. Y cada oveja conoce la voz de su pastor. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi mamá. La tengo, gracias a Dios, todavía viva. Y cuando somos varios hermanos, somos como 8. Somos 4 hombres. Cuando yo llamo a mi mamá, siempre me contesta, hola Cristolito, ¿cómo estás? Yo digo, ¿cómo hace, cierto? ¿Por qué me identifica tan pronto? No necesita verme, la línea puede estar mala,
ella me conoce mi voz. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñito me crió. Conoce mi voz, ¿cierto? Esa es la idea, que hay una relación de amor, hay una comunicación y me conoce. Puedo mencionar también que mi esposa me conoce mi voz, ¿no? A veces la llamo, cambio la voz, la pongo más gruesa, intento cambiar el acento, ella siempre me va a conocer, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros lo conozca tanto al Señor, que esté en ese caminar con Él, en ese yugo con Él, compartiendo la visión de Dios, compartiendo su misión, le conozcamos y desarrollemos una armonía tan intensa que cuando alguien nos vea, diga, ese es un hijo de Dios, ese es un hombre de Dios, ¿no? Ese es un santo, como hablaban cuando decían del Señor Jesucristo, es un justo, decían las personas. Muy bien. Y hoy quería decirles, hermanos, que vamos a hablar mucho del Señor Jesucristo, porque una de las maneras de conocerle, mis hermanos, aparte de lo que les he hablado, es también estudiar sus obras, estudiar lo que ha hecho, ver cómo Él actuaba. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, tres ejemplos de cómo actuaba el Señor Jesucristo. Y pues vamos a estudiarlos y vamos a sacar lecciones. Son tres ejemplos de los evangelios y vamos a sacar lecciones que podemos imitar. Acuérdense que somos imitadores de Dios. Somos hijos amados y nosotros podemos aprender de lo que el Señor Jesucristo hizo, de cómo Él se comportó. Vamos a sacar unas lecciones hoy de eso, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo, mis hermanos. Jesús y la mujer acusada de adulterio. Eso está en Juan, capítulo 8. Yo tengo todavía una Biblia de papel, espero que ustedes tengan sus Biblias en sus celulares. Y el asunto es, hermanos, que en Juan 8 dice que el Señor estaba en el templo y Él estaba enseñando, y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Imagínense la escena. Pobre mujer, ¿cierto? Ella está en una situación comprometida y estas personas vienen, la invaden su privacidad, la agarran por sus brazos, la llevan casi arrastrándola y de pronto insultándola. Ella va en medio de las burlas de las personas que la ven porque va semidesnuda. Ella va llorando y va asustada, va muy asustada. A nadie le gusta, mis hermanos, que nos invadan la privacidad. Creo que es lo más sagrado que tenemos, ¿cierto? No nos gusta que invadan nuestra privacidad, y mucho menos cuando estamos haciendo algo indebido, ¿no? Cuando hacemos algo malo tratamos de que nadie nos vea. Y el caso es que pongámonos en la situación de esta mujer, ¿no? Llorando, con sus bracitos con moretones, la llevaban arrastrada y la ponen delante de una persona que de pronto ella ha escuchado, que es el Señor Jesucristo. Y estos hombres le dicen: mira, Jesús, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿no? Y quiero que pensemos en esto, mis hermanos. La ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. Aquí ya hay una deformación de la ley, porque ¿saben qué es lo que dice la ley de Moisés? Dice en Levítico 20, en el versículo 10, si quieren leerlo, dice que si un hombre y una mujer son sorprendidos en este adulterio, deben morir ambos. Eso es lo que dice la ley, no solo la mujer.
Pero estos maestros de la ley, con esa tendencia que tenían a ampliar la ley, a modificarla, habían dejado que solo era la mujer la que tenía que morir. Por aquello de que el hombre, pues, de pronto tenía más derechos, ¿cierto? El asunto es que ellos le dijeron al Señor Jesucristo que la ley decía que había que apedrear a esas mujeres. Muy bien. ¿Cómo hubiera actuado usted, hermanos? ¿Cómo actúa usted cuando se encuentra con una persona que comete un error? Cometemos errores, hermanos. A veces cometemos errores gravísimos. ¿Cómo en su vida, cómo han reaccionado ustedes? ¿O cómo han reaccionado los demás cuando usted ha cometido un error? A veces, generalmente, no encontramos comprensión. A veces encontramos es un dedo acusador. Encontramos gente que nos va a decir, bueno, ya sabía que usted lo iba a hacer, ¿cierto? Usted es un tal por cual, le decimos, usted, y no ayudamos, sino que acusamos a la persona. Y la hacemos sentir peor de lo que se sentiría, ¿no? En el versículo 6 dice que esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Miren la actitud del Señor Jesucristo. Estos hombres haciendo una pregunta, tratando de ponerle ahí una trampa, porque el Imperio Romano tenía prohibido hacer ejecuciones. Acuérdense que ellos estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano dijo, ustedes no pueden juzgar a nadie. Y la trampa era que si el Señor decía apedréenla, ellos iban a decir, mire, Él desobedeció al Imperio Romano. El Señor Jesucristo escribía en el suelo. Y no sabemos, hermanos, lo que estaba escribiendo. Pero sí les puedo decir, hermanos, de que cuando Él estaba escribiendo, cada una de esas personas estaba sintiendo algo. Estaba sintiendo que Cristo los estaba mirando. Muy profundamente. Muy dentro de ellos, con sus ojos. Porque los evangelios dicen que el Señor Jesucristo podía mirar el corazón, sabía lo que hay dentro de nosotros, sabe lo que es el hombre, dice la Escritura. Conoce nuestros pensamientos. Y ellos en ese momento, cuando Él estaba escribiendo, se sintieron totalmente descubiertos. Se sintieron totalmente descubiertos, totalmente su vida, sus pecados, ahí delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Y el Señor se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y dice la Escritura que Él siguió escribiendo. Y en el versículo 9 dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos. ¿Saben por qué primero salían los más viejos? Somos los que más hemos pecado. Sí, simplemente por tiempo. No es que seamos más malos, es simplemente por tiempo hemos pecado más. Yo tengo una sobrinita, Sarita, ¿no? Sarita, si la comparo con mis pecados, ella ha pecado menos, ¿cierto? Es simplemente por eso. Y dice que acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Y se quedó solo Jesús y la mujer en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿No? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más, ¿no? Y imagínense la situación. Ella de pronto al borde de la muerte piensa que esta persona, este rabí que era el Señor Jesucristo, va a decir, no, apedréenla. ¡Qué mujer tan mala! Y se encuentra con un rostro hermoso, con una cara dulce, con unos ojos que la miran y la toman, y la ayudan a levantar y le dice, yo no te acuso, yo te comprendo.
vete, no peques más. Porque en todo pecado, mis hermanos, hay circunstancias. Dios entiende al ser humano. Dios, hermano, cuando pecamos, nos entiende. Y vamos a sacar lecciones de esta primera parte. ¿Qué lecciones sacamos, hermanos? ¿Somos sumamente duros con otros pecadores? Porque nosotros también somos pecadores. Pablo dice en Gálatas que él dice así, dice, miren, nosotros no somos pecadores como los gentiles, dice él, ¿no? No somos pecadores como ellos, pero él dice, si hemos ido a Cristo y le hemos aceptado como Salvador, es que hay que aceptarlo, reconocemos que somos pecadores. Cuando hemos venido a Cristo, somos pecadores. Y eso nos debe hacer, hermanos, a nosotros comprensivos, humildes con otros pecadores. Jesucristo, que no tenía pecado, actuó con ternura, actuó con caballerosidad, actuó con tanta delicadeza con esta señora, que ella se fue reconfortada y muy seguramente dispuesta a cambiar su vida y a no caer a resistir tentaciones. Nosotros también, como imitadores del Señor, hermanos, tenemos que tener esa actitud de no ser tan duros, hermanos, de cuando vemos personas, siempre hay personas que pensamos que son indeseables, personas que decimos son intratables, personas que de pronto no nos gusta tratarlas o ir a ciertos sitios, ¿no? El Señor Jesucristo nos da ejemplo de que hay personas que podemos ir a donde la gente que los demás rechazan, hermanos. Quiero seguir con el segundo ejemplo. ¿Qué lecciones están sacando ustedes allá? Yo sé que, yo digo siempre, ¿no? 50 cerebros piensan más que uno, ¿no? Y yo pienso y todo, pero estoy seguro que ustedes tienen más lecciones que sacan de este pasaje, cosas que a mí se me han pasado. Hablemos ahora, hermanos, de Jesús y Zaqueo. Vayamos, hermanos, al Evangelio de Lucas. Síganme, por favor, en sus Biblias. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y para ubicarlos en el tiempo, esto ocurre cuando el Señor Jesucristo va a Jerusalén, antes de ser sacrificado. Y resulta que para ir a Jerusalén había un pueblito que se llamaba Jericó. De este pueblito se subía a Jerusalén. Y resulta que ese pueblo era como, a ver cómo les digo, era como un barrio alejado de Jerusalén. La gente, muchos sacerdotes estaban en Jerusalén y pues oficiaban allí y se iban a descansar a Jericó, que estaba más o menos como a unos 20 kilómetros. Ellos en Jerusalén, en Jericó, habitaban muchos sacerdotes, vivían allá. Y resulta que el Señor Jesucristo iba por ese sitio. ¿Y qué pasaba? Que cuando en ese momento muchas personas estaban siguiendo al Señor y la gente se enteró de que llegaba el Señor. Y dice la Escritura que se reunió una multitud de personas. Había una multitud de personas reuniéndose y estaban rodeando al Señor. Y dice que la Escritura, que en el versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era pequeñito, era casi un enano y tenía un problema, ¿cierto? Era recaudador de impuestos, era publicano, era un indeseable. ¿Por qué era un indeseable? Porque es que él recaudaba impuestos para el Imperio Romano, que era el imperio que los estaba oprimiendo a ellos. Y este gremio de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, eran gente que amaba mucho el dinero.
Y cuando te agarraban a ti, y todos tenían que pagar impuestos, pues te obligaban a pagar lo que más tú pudieras, a las buenas o a las malas. Y dicen los investigadores que también al Imperio Romano, ellos también si podían, pues le quitaban un poquito, ¿no? Y venía al bolsillo de ellos. Pero esto les costaba a ellos también algo, hermanos. Eran personas solitarias, eran personas odiadas, eran personas que nadie las quería. Y imagínense a Zaqueo. Quiere conocer al Señor, ha escuchado de Él, y él quiere entrar en la multitud, pero como es pequeñito, nadie lo deja pasar. Yo no voy a dejar pasar a este señor que me ha quitado mi dinero a las malas. Pero él quiere ver al Señor y a él se le ocurre algo. Dice la escritura del versículo 3 que él corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y este árbol que menciona la Biblia es un árbol grande, frondoso, más o menos puede crecer hasta 20 metros de alto. Y imagínense para una persona pequeña subirse a un árbol. Tiene que ser difícil. El caso es que Zaqueo se subió al árbol. Y este árbol tenía muchas hojas y quizá la esperanza era verlo ahí escondido. Para que nadie me diga nada, lo voy a ver. Y resulta que el Señor lo vio, ¿no? El Señor dice que cuando iba pasando la multitud, el Señor se desvió un poquito, lo miró y le dijo: Zaqueo, ¿no? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Y imagínense cómo se sentiría Zaqueo, el despreciado, el odiado, cuando este rabino le hace ese honor delante de las personas y le dice: baja de ahí, voy a estar en tu casa. Lo dignificó, le dio honor. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Cuando Él nos llama, Él nos dignifica, nos da una identidad, mis hermanos. Dice que la Escritura que todo el mundo se puso a murmurar diciéndole: mira, el Señor Jesucristo va a entrar en casa de un pecador. Va a entrar en casa de un pecador. Pero miren cómo Zaqueo cambia. Él dice: bueno, yo, Señor, le dice a Cristo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué bonito, ¿no? Miren, yo les quiero que piensen un momento en esto, hermanos. ¿Cómo nuestra actitud puede cambiar la actitud de otros? Zaqueo amaba el dinero. Él había actuado mal. Pero esa delicadeza del Señor de decirle: Zaqueo, baja, voy a entrar en tu casa. No, ven. Y más adelante dice la Escritura que cuando estaban cenando, el Señor dijo: Zaqueo, también es hijo de Abraham. También es hijo de Abraham. Yo ya he venido la salvación a esta casa. Zaqueo cambió, se sintió apreciado, se sintió que le dieron dignidad y su corazón cambió. Hermanos, ustedes saben, ¿se imaginan todo el potencial que tenemos nosotros cuando tratamos bien a alguien? Cuando lo comprendemos, cuando no lo miramos con ojos acusadores, sino que hacemos un esfuerzo y tratamos de ayudarlo. Eso es lo que he aprendido yo, que nosotros podemos tener una actitud de nuevo tierna, una actitud caballerosa, dándole la dignidad a cada persona, mirándolos como hijos de Dios. Jesucristo dijo de él: este es hijo de Abraham también. Nosotros podemos decir: esta persona que la gente critica también es hijo de Dios. Y yo tengo un ejemplo, hermanos. En mi barrio hay un vecino que tenía problemas de drogas y comenzó muy mal. Es mi vecino. Cuando él llegó, él había sido criado en la calle. Cuando él llegó, todo el barrio lo rechazó. A él
El papá, él le compró una casa, pero todo el mundo lo rechazó porque él consumía droga, hacía escándalos con la señora, era difícil. Siempre estaba la policía en esa casa y la gente lo rechazaba. Y había gente que le decía, mira, es que tú vas a morir en la calle, ¿no? De unos balazos. Lo oímos decir de algunas personas diciéndole eso al Señor. Y yo decía, no, que Dios te bendiga, ¿no? Que mueras viejito, viendo tus hijos, tus nietos. Miren, y el tiempo ha hecho que entre Él y nosotros haya una buena amistad. Y Él ha estado buscando a Dios. Y lo hemos visto progresar. Y yo siempre he dicho, Él es un hijo de Dios. Miremos las personas así, hermanos, cuando tienen dificultades. Digamos, Él también es un hijo de Dios, ¿no? Y no temamos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, mis hermanos. Último ejemplo. ¿Cómo están? ¿Están cansaditos? Vamos para el último ejemplo, mis hermanos. Jesús y el leproso, en Marcos 1. Y es un relato muy sencillo, no pienso que lo puedo explicar. Y la idea, hermanos, es que el Señor Jesucristo estaba caminando. Dice la Escritura que era como los límites, bueno, no sé el sitio en este momento, pero estaba pensando en Galilea, en Samaria, pero el caso es que vino un leproso rogándole. Y dice, hincada la rodilla, se acercó al Señor y Él se arrodilló. Otro evangelio dice, Él se postró. Otro evangelio, Él dice, agachó su cabeza a la tierra. Este leproso viene al Señor Jesucristo y se postra delante de Él. Le pregunto, mi hermano, ¿usted dejaría que un leproso se le acerque a 1 metro? Difícil, ¿cierto? Porque es que la lepra, mis hermanos, es una enfermedad bien difícil. Hasta hace unos 50 años era incurable. Ya ahora es tratable. Se puede tratar, pero es una enfermedad fea. Cuando se empieza a desarrollar, te mutila las manos, te forma llagas en la cara, bueno, se te carcome pedazos del rostro. Es una enfermedad bien complicada. Es fea. Es una enfermedad fea. Y yo recuerdo que yo trabajaba hace muchos años en un banco, en el centro de la ciudad, y se colocaban leprosos en cierto lado del banco. Y yo trataba de pasar por el otro lado, ¿cierto? Me daba miedo de que esa enfermedad se me pegara, aunque no es tan contagiosa en realidad. En ese tiempo, hermanos, si eso es ahora, imagínense, mis hermanos, cómo sería hace 2000 años. Cuando a una persona le daba la lepra, hermanos, era la mayor desgracia. Era como quedar muerto en vida. La misma ley de Moisés, y ellos cumplían la ley. Había que sacar a la persona, fuera mujer, fuera hombre, fuera niñito, sacarlo por allá y dejarlo en algún sitio especial para ellos, en cuevas abandonados. Lo mismo tuvimos en Colombia, ¿cierto? Tenemos Agua de Dios, tuvimos Contratación en Norte de Santander, tuvimos sitios donde guardábamos los leprosos. Pero en esos tiempos, en Palestina era peor porque allá no había tratamiento, la gente vivía totalmente abandonada. Y si usted veía un leproso o veía muchos leprosos, la defensa de uno era agarrar piedras y amenazarlos para que no se acercaran. Pero el Señor Jesucristo le permitió acercarse. El Señor Jesucristo no le hizo así para que no se acerque, o lo gritó, o pegó la carrera, sino que Él lo dejó acercarse. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, ten misericordia de mí, si tú quieres, puedo ser limpio, Él dijo, yo quiero que seas limpio. Dice la Escritura que Él lo tocó al leproso, mis hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, tocó al intocable, hermanos. Y aquí también podemos sacar varias lecciones, ¿cierto? La lepra de Él se sanó. Y podemos sacar una lección muy importante, hermanos, que
que el Señor está dispuesto a tocar nuestras llagas, a entrar en ese sitio, eso que nos duele. Podemos mostrárselo al Señor y Él está dispuesto a tocar nuestra herida y a sanarnos. Y nosotros, como imitadores de Dios, el Señor le gustaría que tuviéramos la misma sensibilidad, que pudiéramos ir a donde el herido, el lastimado, y también ser comprensivos, no ser indiferentes. Es bien difícil, mis hermanos. Yo mismo les confieso, es complicado. A veces uno cuando ve a una persona en la calle pidiendo ayuda, alguien en silla de ruedas, la primera reacción de uno es, váyase rápido, ¿cierto? Voy de afán. Está mal. Dios quiere que seamos sensibles, mis hermanos. Obviamente, guardando las debidas precauciones, porque también hay dificultades, pero Dios quiere que tengamos un corazón sensible, un corazón que entienda. Y ¿qué lecciones sacan ustedes, mis hermanos? Yo quisiera oírlos a ustedes porque yo sé que salen muchas ideas. De nuevo, mis hermanos, el Señor nos da aquí un ejemplo. El caso es que este leproso luego le dio dificultades al Señor, porque él le dijo, mira, no le digas a nadie que te sané, no le digas a nadie. Y él se sintió tan bien que a todo el mundo le contó. Y el Señor tuvo que aislarse un poquito más en ese momento. A veces decimos, no, yo no ayudo a esa persona porque me da problemas, ¿cierto? No, es que si le ayudo, ¿qué problema? Pero no, hermanos, corramos el riesgo. Estemos dispuestos, hermanos, a ayudar al que tiene necesidad. De pronto vamos a tener unas sorpresas muy buenas. De pronto tenemos problemas también. Pero el Señor Jesucristo nos da ejemplo de amor, de cercanía con los que están sufriendo. Muy bien, vamos a concluir, mis hermanos. Los que se creían justos acusaban al Señor Jesucristo de comer y beber con publicanos, pecadores y mujeres pecadoras, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros ha pecado y podemos llegar a pecar. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, reconocemos que somos pecadores. Eso nos debe hacer humildes y compasivos con otros pecadores que necesitan a Cristo. Y ¿cómo representamos a Cristo, mis hermanos? Pues amemos a la humanidad de la misma manera que Dios la ama. Dios está reconciliando al mundo con Él y lo representamos. Somos embajadores de Él cuando invitamos a nuestro prójimo a reconciliarse con Dios. Cuando colaboramos con Dios, lo representamos, llevando al mundo su visión y haciendo la misión, que es predicar, mis hermanos. Y recordemos, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y espero que ustedes hayan sacado muchísimas conclusiones, mis hermanos, también. Y de pronto ahora me las cuentan. Vamos a orar, mis hermanos.